Hermano, vamos a ir a la palabra en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5 y su versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 5 y su versículo 16. Cuando todos lo tengamos, me contestan con un amén. Aleluya. Amén significa confirmado o así sea. Aleluya. Bendito sea Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5 y su versículo 16. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén, aleluya. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su pueblo dice amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más así. Porque mira lo que dice el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Y venimos en palabra de oración. Aleluya. Gracias, Señor, porque estuvimos allá debajo de aquel sol, ¿verdad? Y más esa gran comida que nos dimos, imagínense. Aleluya, maravilloso Jesús. Hermano, y así, ¿verdad? Damos gracias a Dios, aleluya, porque me da el privilegio de traer esta bendita y poderosa palabra. A lo mejor aquí hay gente más preparada que yo, bendito sea Dios, pero todo sea para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y si cualquier cosa nosotros nos equivocamos o tenemos un error, usted sea sabio, acérquese a mi persona y dígame, hermano, esto está así y esto así, maravilloso Jesús, para aprender, porque tanto como yo aprendo de usted, usted aprende de mí y juntos aprendemos de Dios. Aleluya, maravilloso Jesús. Y en esta noche, hermano, déjeme que decirle el tema, ¿verdad? Que vamos a predicar bajo el tema, un pensamiento, bendito sea Dios, aleluya. Y mire cómo dice, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aleluya, mire, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pregúntele que está a su lado, ¿eres nueva criatura? O pregúntele, ¿somos nueva criatura? O seguís siendo el mismo pícaro o el mismo sinvergüenza. Díganle, aleluya, o somos nueva criatura. Aleluya, porque hermano, déjeme decirle que a través de la poderosa palabra, ¿sabía usted que nosotros como cristianos evangélicos ya tenemos que ser esta nueva criatura que la palabra de Dios nos demanda a nosotros? Aleluya, porque dice su bendita y poderosa palabra que nosotros, oiga bien, teníamos o tenemos que renacer, bendito sea Dios, tanto como de agua y de espíritu. Maravilloso Jesús. Y aquí donde acabamos de leer, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, oiga bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Ponga atención. Aleluya, tenga, verdad, el mínimo respeto a la casa, verdad, de Dios y de su palabra que vamos a predicar en esta preciosa hora de la noche. Déjenme decirle que es un poderoso mensaje. Si nosotros captamos, analizamos, bendito sea Dios, la palabra de Dios, Dios nos va a hablar a nuestra vida en esta preciosa hora de la noche. Aleluya, y a lo mejor usted se preguntará, pues un cipote, un güiro, un bicho trae la palabra de Dios. Pues déjenme decirle que dice la Biblia que Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere y como Él quiere usarlo. Aleluya, sea niño, niña, joven, anciano, a quien Él quiere usar, con que usó hasta un animal, imagínense, para hablarle a aquel hombre, bendito sea Dios, aleluya, pero todo sea para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Aleluya, y como siempre yo lo digo, créanme que cada vez que pasamos a este lugar, verdad, sudan las manos, a lo mejor entra ese nervio, verdad, bendito sea Dios, aleluya, y no porque tal vez, verdad, estemos mal, sino que sabemos que no es cualquier cosa que nos subimos a este altar. Aleluya, bendito sea Dios, maravilloso Jesús. ¿Sabía usted que esta iglesia de los Corintios, hermanos, todos ustedes como conocedores de la palabra, como buenos lectores de la palabra, que leen la palabra, ¿cuántos leyeron la palabra en su casa? Aleluya. Uno, pastor. Santísimo Dios. Aleluya, santísimo. Esto asusta, hermano, da miedo, imagínense, aleluya. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude a ser buenos lectores de su bendita palabra. Porque déjeme decirle que si desconocemos la Biblia, si desconocemos la palabra, desconocemos a Dios. Aleluya, no conocemos a Dios y no conocemos su palabra. Como dice un dicho por allá afuera, el que no conoce la Biblia, oiga bien esto, el que no conoce Biblia y el que no conoce la Biblia, a cualquier santo le reza. Aleluya, pero aquel que conoce Biblia, bendito sea Dios, sabe a quién adora, sabe a quién le clama, sabe a quién acudir. Aleluya, maravilloso Jesús. Entonces sabemos, hermanos, que esta iglesia tiene muchas... ¿cómo le puedo decir esta palabra? Muchas cosas, hermano, buenas, aleluya, y también, por decirlo así, malas. De tal manera, hermano, que el apóstol Pablo tuvo que hablarle a esta iglesia, hermano, fuertemente en muchas ocasiones. Aleluya. Porque déjeme decirle que si nosotros leemos desde el capítulo 1 y, aleluya, desde el 1 de Corintios en adelante y leemos retenidamente todo, sabemos que una iglesia, hermano, de tal manera, oiga bien esto, de tal manera, de tal punto, de tal corrompida que esta iglesia estaba, hermano, que había borrachos,
había homosexuales, había, bendito sea Dios, estafadores, había, hermano, de todo, bendito sea Dios, de tal punto y de tal manera, mira lo que dice, de tal punto y de tal manera que había, hermano, un hombre que estaba viviendo con la mujer de su papá. Oiga bien esto, ¿cómo estaba esta iglesia? De tal punto y de tal manera que había un hombre en el capítulo 5:1 en adelante, si no estoy mal, que más adelantito lo vamos a ver, un hombre que estaba viviendo con la esposa de su padre, o sea que estaba viviendo con su madrastra. Oiga bien esto, aleluya. Yo lo miro serio, hermano, lo miro silencio. Ahora, como digo, hermano Carlos, me gusta eso porque están agarrando. Aleluya, bendito sea, lo están meditando. Maravilloso eso, y eso es bueno. Entonces, hermano, el apóstol Pablo tuvo que hablar, ¿verdad? Tajantemente, fuertemente, bendito sea Dios con esta gente. Pero vamos a dejar a un lado esto y nos vamos a enfocar, ¿verdad? Aquí en el pasaje que acabamos de leer, bendito sea Dios, aquí en 2 Corintios 5:17, bendito sea Dios, aleluya, de la nueva persona, la nueva criatura, bendito sea Dios, en Cristo Jesús. Aleluya. Y usted se podrá preguntar, hermano, ¿y qué significa ser una nueva criatura? ¿Qué significa ser una nueva persona? Oiga bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces voy a poner el ejemplo como mi hermano, ¿verdad? Espiritual y carnal, que se bautizó ahora. Hermano, desde ahora en adelante, bendito sea Dios, aleluya, él pasa a ser una nueva persona, una nueva criatura, bendito sea Dios. Ya todo el viejo hombre, bendito sea Dios, que anteriormente éramos, eso se tiene que quedar ya automáticamente sepultado allá atrás. Aleluya. Y como dice en el libro de Isaías 43, 18 y 19, que ni tan siquiera es bueno que nos acordemos de lo pasado. Aleluya. Entonces, bendito sea Dios, ahora él va a empezar, maravilloso Jesús, a vivir una vida agradable a Dios, para agradar a Dios y apartarse de lo malo y no volver a hacer de lo que a lo mejor anteriormente hacíamos. Y que Dios bendiga a mi hermano, bendito sea Dios, ¿verdad? Que créame que a pesar de la corta edad que él tiene, hermano, si es verdad, bueno, un día Dios permita que él, no sé, pase o dé un testimonio, pero créame, y déjeme decirle que si él no estuviera en este lugar, créame, gracias a Dios, él estuviera preso de 20 o 15 o de 30 años, qué sé yo, o estuviera muerto en este momento, aunque no lo crea. Pero los planes de Dios son perfectos, aleluya, y él hace las cosas todo a su tiempo y como él quiere, aleluya, maravilloso Jesús, y como se le da la gana, como dijo mi hermano, aleluya, porque él es Dios, maravilloso Jesús, y para siempre es su misericordia. Entonces, ¿verdad? Primeramente le damos gracias a Dios, porque si Dios permitió que él llegara a este país, aleluya, ¿verdad? Es con un propósito, porque si allá hubiera estado, ¿verdad? Hubiera pasado lo que acabo de decir, aleluya, estuviera bajo tierra o estuviera acá, preso en una cárcel. Pero la bendita misericordia de Dios permitió que llegara aquí con un propósito, con el propósito de rescatar su alma. Porque esa alma, hermano, es la que nosotros, por esa alma la que nosotros tenemos que estar velando. Oiga bien, tenemos que cuidar esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Y de estarlo guardando, apartando y glorificando a Dios. Aleluya. Hermano, y déjeme decirle que el tema que vamos a tocar ahora, ¿verdad? Es un tema muy importante, bueno y sabroso, como siempre digo yo, porque de nada sirve, ¿verdad? Comernos un plato grande si al final ni lo vamos a comer. Mejor un platito bueno, pero que sea sabroso. Aleluya. Vamos a ver un mensaje, digo yo, corto, ¿verdad? Maravilloso Jesús, aleluya. A lo mejor no se me hacen 2 horas aquí predicando, pero vamos a ir rápido, hermano. Aleluya. Entonces, hermano, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Que esta nueva persona, hermano, ¿sabía usted que desde el momento de que ya ahora él se bautizó en las aguas, como lo demanda la palabra de Dios? Porque quiero también decir algo. Si simplemente fuera creer en Dios, aleluya, déjeme decirle que el cielo estaría lleno de demonios. ¿Sabía eso usted? Aleluya. Si solamente fuera creer, el cielo estaría lleno de demonios, hermano. Hermano Carlos, ¿y por qué dice eso? Porque dice el libro de Santiago que aún los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Cristo Jesús. Pero ahora venimos en San Marcos capítulo 15 y su versículo 16, si no estoy mal, dice: y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere, oye, primero creer, exactamente, y fuere bautizado, este será salvo. Aleluya, maravilloso Jesús. Oiga bien, el que creyere y fuere bautizado, este sería salvo. Entonces, este paso, hermano, de dar este paso del bautismo, de bautizarnos en las aguas, es un paso muy importante y solamente es de valientes, como le decía mi hermano yo. Aleluya, porque desde este momento también nosotros, hermano, déjeme decirle que automáticamente nosotros ya dejamos ese hombre sepultado en el nombre de Jesús y nacemos nuevamente en el Espíritu maravilloso Jesús. ¿Y sabía usted, hermano, aleluya, que automáticamente usted también recibe el bautismo del Espíritu Santo?
Aleluya. ¿Sabía eso que automáticamente recibimos el bautismo de las aguas y el bautismo del Espíritu Santo? Aleluya. Y usted se preguntará, hermano Carlos, pero ¿cómo así que el bautismo del Espíritu Santo? Yo pensaba que el bautismo del Espíritu Santo era brincar, patalear, hablar en lengua, echar espuma por la boca y decir, Rambo saca bazooka, bendito sea Dios, y caer patas arriba. No, eso es estar endemoniado. ¿Sabía así, ¿Sabía o no sabía? Aleluya. Los míos silencio, hermano, calladito, me gusta porque están recibiendo. Aleluya. ¿Sabía eso usted que ese no es el bautismo del Espíritu Santo? Y incluso hay gente que se atreve a decir que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pues déjeme decirle que no, hablar en lenguas son dones. Aleluya, los bautismos son dones del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, usted se podrá preguntar entonces, hermano Carlos, ¿cómo es esa nueva criatura, esa nueva persona? Aleluya. Y ese bautismo del Espíritu Santo. Déjame le explico. Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, viene siendo como una, bendito sea Dios, aquí más o menos lo apunté para que no me olvidara esta palabra. Es como una metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Aleluya. Una metamorfosis, hermano, es el cambio radical, bendito sea Dios, de una persona. Desde el momento, como por ejemplo, damos, aleluya, este paso del bautismo en las aguas, aleluya, y automáticamente en el Espíritu Santo, esta persona pasa a dar un cambio radical. Un cambio, hermano, rotundamente diferente. Una persona que ya no vive para el mundo ni para el diablo, sino que una vida agradable delante de Dios. Entonces, esa metamorfosis, hermano, se lo voy a poner realmente, ¿verdad? ¿Usted ha visto la mariposita? Esa mariposita, ¿qué es antes de ser mariposa? Es un gusanito, ¿verdad? Un gusanito todo feo. Aleluya, un gusanito que si usted lo ve dice, ¡guau! ¡Qué feo es un gusano! Entonces, pero cuando ese gusano va creciendo, aleluya, de repente, ¡pum! Le sale la antenita, ¡pum! Le salen las patillas, ¡pum! Le salen las alitas. Y cuando usted acuerda, este gusano todo feo que estaba ahí, se convierte en una mariposita hermosa, en una mariposita bonita. Bendito sea Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció en ese gusanito? Aconteció una metamorfosis, un cambio radical en él. Entonces, así también en la persona, que automáticamente, aleluya, tiene que acontecer ese cambio radical, automáticamente, tanto como por dentro y por fuera. Maravilloso Jesús. Y ese cambio, hermano, aleluya, tiene que llevarlo a otro nivel espiritualmente. Entonces, como por ejemplo, maravilloso Jesús, el Espíritu nos lleva, ya con el Espíritu Santo nos lleva a ayunar. Cuando ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo nos lleva a ayunar. Si no, mire lo que dice Lucas. Lucas 4:1. Aleluya. Lucas 4:1. Maravilloso Jesús. Lucas 4:1. Maravilloso Jesús. Y mire lo que dice. Lucas 4:1. Jesús, ¿lleno de qué? Oiga bien, ¿lleno de qué? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y, aleluya, ¿y qué había acontecido con él anteriormente? Había sido bautizado en las aguas, en el río Jordán por Juan el Bautista. Y el Espíritu Santo descendió a él. Oiga bien, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue llevado al desierto? A comer pupusas, a comer tajada con pollo. Aleluya, a echarse una coquita. No, lo llevó a ayunar. Entonces, ¿a qué te lleva cuando ya tienes el bautismo del Espíritu Santo? A ayunar, a buscar de Dios. Oiga bien, maravilloso Jesús, aleluya. Aquí cuando Jesús fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, dice, oiga bien, aleluya, fue llevado al desierto a ayunar. Entonces, número 2, aleluya, el Espíritu Santo nos da autoridad. Aleluya, ¿cuántos sabemos que el Espíritu Santo nos da autoridad? Si no, vayamos a Hechos. Aleluya, Hechos capítulo 13 y versículo 9. Hechos capítulo 13 y su versículo 9. Aleluya. Es que tiene que ver, hermano, algo radicalmente en nosotros, un cambio, una transformación. De tal manera, hermano, que déjeme decirle algo también, que muchas veces nosotros queremos ir allá afuera a predicarle al amigo, para que el amigo se convierta, para que el amigo venga a Cristo, para que el amigo, bendito sea Dios, aleluya, alabe a Cristo, bendito sea Dios, o sea, ganarnos a esa alma. Pero el amigo, desde que ve nuestra conducta, nuestro testimonio arruinado que tenemos muchas veces, ¿qué dice el amigo? Dame para ser como ese, ¿para qué voy a la iglesia?
Aleluya. ¿Qué se escucha muchas veces en la iglesia? Aquel evangélico me pidió prestado ni me pagó. Aleluya. Aquel le quitó a la mujer al otro. Ahí solo plata pide. Y hermano, y entonces empiezan a ver todo lo malo. Y tienen razón por una parte. Por lo sinvergüenza que muchas veces somos. Y queremos ir afuera, ganarnos al amigo. Pero si nosotros estamos peor que el diablo, es imposible. Entonces, no, primeramente nosotros hagamos ese cambio nosotros. Marquemos la diferencia. Alabemos y glorifiquemos a Dios. Aleluya. Con autoridad, como dice la palabra de Dios. Para que el amigo vea y diga: a este sí lo cambió Dios, a este bendito sea Dios, aleluya, realmente Dios lo tocó. Pero imagínense que a veces nosotros andamos como el murciélago, patas arriba, imagínense. Y el amigo, ¿cómo va a venir a Cristo si está viendo nuestro testimonio? Y por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Aleluya. Dime lo que dice el 9. Entonces Saulo, oigan bien, que también es Pablo, ¿lleno de qué? Oiga bien, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¿qué dijo? Aleluya, hijo de Dios le dijo, ¿eh? Aleluya, y esta es autoridad, pero estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo nos da autoridad, aleluya, porque miren lo que le dijo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿A quién estaba hablando Pablo ahí? ¿A aquel hombre que se estaba oponiendo a la palabra de Dios? O sea que todo aquel que se opone a la palabra de Dios, ¿es hijo de quién? Es hijo del diablo. Aquí lo está diciendo la palabra. Todo aquel que se opone a la palabra de Dios es un hijo del diablo. ¿Quién lo está diciendo el apóstol Pablo? Lleno del Espíritu Santo con autoridad. O sea que el Espíritu Santo, cuando tú ya tienes el bautismo, aleluya, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lleva a orar, te lleva a ayunar, te da autoridad, te da amor, bendito sea Dios, te da muchas cosas, hermano, bendito sea Dios. Y después ya vienen, aleluya, los dones. Aleluya, maravilloso Jesús, que el Espíritu Santo quiere darte para hacer cosas grandes contigo. Maravilloso Jesús, aleluya. Pero sí, aquí Dios, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo con autoridad. Oiga bien, maravilloso Jesús, y tuvo que hablarle, como decimos nosotros en Honduras, claro y pelado este hombre. Aleluya. Oiga bien, como le digo, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, le digo, enemigo de toda injusticia. Oiga bien, de toda justicia. Oiga bien, de todo aquel que es contra la palabra de Dios, que se opone de la palabra de Dios, aleluya, este hombre, ¿verdad? Automáticamente dice la bendita palabra que es un hijo del diablo. Aleluya. Es algo que a lo mejor fuerte o duro, pero es palabra de Dios. Aleluya. Y como siempre digo yo, mientras sea palabra de Dios, aleluya, no importa, hermano, que aquí se enoje, se moleste, se enoje nuestra madre, nuestra esposa, hijos aquí, no valen hijos, no vale esposa, no vale madre, bendito sea Dios, porque la palabra de Dios está por encima de todo. Aquí la palabra de Dios, y Dios está por encima hasta de nosotros mismos. Por encima de sus hijos, por encima de su papá, por encima de su mamá, por encima de su esposa. Aleluya. Bendito sea Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios un día nos llevará al reino de los cielos. Dice su bendita palabra. Aleluya. Entonces, maravilloso Jesús. Número 3. El Espíritu Santo nos lleva a marcar una diferencia. Malaquías 3:18. Malaquías 3:18. Aleluya. Maravilloso Jesús. Malaquías 3:18. Maravilloso Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra así: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Oiga bien, entonces os volveréis y discerniréis. Oiga bien, el discernimiento tiene mucho también, hermano. La diferencia entre el Hijo de Dios, oiga bien, y entre el Hijo del Diablo. Aquí, ¿verdad? Parapaseando el pasaje. Entre el justo y el malo. Entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, hermano, que tiene que haber una diferencia rotundamente que marque esa diferencia. Como por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. ¿Usted cree que si usted ve a un policía allá afuera, enchorado, sin camisa,
todo deslabado como pandillero, ¿usted cree que usted va a temer de él? Usted va a decir, es un hombre común y corriente. Aleluya, maravilloso Jesús. Ahora, pero si usted viene, a ese hombre lo ve bien como un soldado, maravilloso Jesús, aleluya, con su pistola, con su traje y todo, ahí rapidito nosotros, y más si no tenemos licencia, por aquí me voy mejor diciendo, aleluya, maravilloso Jesús. ¿Por qué? Porque la diferencia que Él lo está marcando es un traje de soldado. ¿Y qué somos nosotros en Cristo? Soldados de Jesucristo. Aleluya. Somos soldados de Jesucristo. O sea que hasta por fuera, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, de todo, hermano, tiene que marcarse una diferencia. Pero imagínense que ahora estamos viviendo en estos tiempos, hermano, que cuando usted ve un cristiano, se supone cristiano, y con un mundano, hermano, anda más mejor el mundano muchas veces que el cristiano, por fuera hablando, ¿verdad? Maravilloso Jesús, aleluya. Entonces, ¿pero por qué? Porque no están marcando esa diferencia que la palabra de Dios nos está pidiendo y nos está demandando, porque tenemos que marcar esa diferencia, sí o sí. ¿Cuánto lo creemos? Amén, aleluya. Porque somos hijos, hermano, no de cualquier persona, no de cualquier hombre en la tierra, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aquel que vive y reina por los siglos, hermano. Aquel maravilloso Jesús, aleluya, que nos ayuda en el momento de la dificultad, en el problema, en la enfermedad, maravilloso Jesús. Es Él el que nos ayuda a nosotros. Entonces, hermanos, seguimos. Aleluya. Seguimos aquí con lo que estábamos hablando en la iglesia de Corintios, Primera de Corintios. Aleluya. Primera de Corintios 5:1. Primera de Corintios 5:1. Aleluya. ¿Lo tenemos? Y dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Oiga bien, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oiga, hermano, qué vergüenza. Oiga bien, que es asquerosidad, por decirlo así, delante de Dios. Este hombre estaba viviendo con la propia suegra. Bendito sea Dios, con la esposa de su padre. Aleluya. Y usted cree que el apóstol Pablo ahí vino y lo felicitó y lo dijo: oh, qué bueno, bendito sea Dios. Así como estás también, hijo, seguís adelante. Este año es tu año de bendición. Así está bien, no te preocupes. Así te ama Dios. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Aleluya. Y eso es antibíblico, hermano. Aleluya. Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aleluya. Bendito sea Dios. Y yo buscando eso, pues yo no lo encuentro, hermano. Al contrario, dice la palabra que Dios ya tiene listo. Dice el machete, por decirlo así, la flecha maravillosa de Jesús. Si esta gente no viene a un arrepentimiento, si esta gente no viene y se convierte a Cristo. Aleluya. Porque, hermano, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Eso es lo que la palabra dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque Dios, aleluya, Dios es, óigame, incluso Él no tiene amor, Él es amor. Aleluya. Para todo aquel que quiera acercarse a un arrepentimiento, convertirse a Cristo, apartarse de lo malo y hacer la voluntad de Dios, Dios lo recibe. Si viene una prostituta, Dios lo recibe. Dios la recibe. Si viene un drogadito, un asesino, un capo, un zeta, Dios lo recibe. Aleluya. Aquí va a cambiar. No porque nosotros lo cambiemos, no. Si aún hasta nosotros nos falta que cambiar muchas cosas, Dios lo cambia a través de su bendita palabra y el Espíritu Santo. Aleluya. Maravilloso Jesús. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo, maravilloso Jesús, a este hombre se lo entregaron al diablo. Imagínense, si usted lee aquí el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aleluya. Y en el 13, miren lo que dice: porque a los que están fuera de Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aleluya. ¿No hay ningún perverso aquí? No, hermano. Aleluya. Maravilloso. Oiga, mira, el apóstol Pablo no lo felicitó, no dijo: todo, qué bonito. No, hermano, así le digo. Oiga, ven, más bien le digo: quitad ese perverso de entre vosotros. Aleluya. Porque que Dios es serio, hermano. Dios es un Dios, bendito sea Dios, aleluya, que cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él dice no, es no. La puerta que Él abre, nadie la cierra. Y la puerta que Él cierra, nadie la abre. Así de simple y sencillo. Aleluya. Aunque a nosotros nos guste o no nos gusta, pero así es Dios. Y sea Dios veraz. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, mira ahí mismo en el capítulo 6 y versículo 9 en adelante, si usted lee retenidamente, ¿verdad? Que estos pasajes usted se lo sabe ya hasta de memoria, hermano, donde dice, ¿verdad? No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los ávaros, ni los ladrones, bendito sea Dios, aleluya, ni los maldicientes heredarán el reino de los cielos. Pero
es algo hermoso en el 11, ¿verdad? Lo que dice, mire, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Estos eran unos antes. Oiga bien, qué hermoso. Antes, o todavía no es usted, hermano. Pero que no haya ni uno. ¿No? Nos mira un poco indeciso, me pasa. Aleluya. Estos eran unos antes, pero ahora ya han sido lavados, santificados por la sangre preciosa de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Maravilloso Jesús. Hermano, y es que mire que a través, ¿verdad?, de esa bendita sangre derramada en la cruz del Calvario, Dios nos llama a una vida santa. Aleluya. Primera de Pedro 1:15. Aleluya. Primera de Pedro 1:15. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 1 y su versículo 15. Aleluya. Dios es bueno y Dios es maravilloso, hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. Mire lo que dice 15. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice ahí? Sed. También santos. Aleluya. Sed vosotros también santos. Eso sí, en toda vuestra manera de vivir. No dice solamente en la iglesia. En toda vuestra manera de vivir. A donde sea que esté y vayamos, tenemos que ser santos. Porque dice el 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces nos llama a una santificación de ser santos. Aleluya. Y sabía usted que esa palabra ser no significa si quieres, si puedes, o tal vez, no sé, ser. Oiga bien, tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Apartado, bendito sea Dios, porque oiga bien, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. 1 Corintios 3:16. Aleluya. 1 Corintios 3:16. Hoy vamos a comer Biblia, hermano. Palabra de Dios. Aleluya. La Biblia, la palabra de Dios. Aleluya, que es palabra fiel y verdadera, palabra viva, palabra maravillosa y palabra preciosa, hermano, como le dijo Jesús a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Mira 16, 3:16, 1 Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga bien, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Aleluya. Al que mora en vosotros. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser santos? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Y si el Espíritu que es santo mora en vosotros, nosotros tenemos que ser santos. Conforme la palabra de Dios. No porque el hermano Carlito me lo pide y le diga: mire, mujer, usted tiene que ser una mujer santa, una mujer prudente, una mujer, aleluya, decorosa. Maravilloso Jesús, casta, aquí adentro y acá afuera. Maravilloso Jesús marca la diferencia entre la mundana y la que es cristiana. Maravilloso Jesús. No, hermano, aquí la palabra mía no vale. La palabra que vale, la palabra de Dios. Yo simplemente soy aquel puñito de tierra que Dios tomó y ahí mismo volveré. Y nada, lo que tenemos nos vamos a llevar desde la palabra. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces Dios nos llama a ser santos y nos llama a una perfección. ¿Sabía eso usted? Que Dios nos llama a una perfección. Aleluya. Y si no me cree, miren lo que dice Mateo 5:48. Aleluya. Mateo 5:48. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Mateo 5:48. Léalo, pastor. Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oiga bien, si querés, dice. Si querés ser perfecto. O si podés, hombre. No, hermano. Sed pues vosotros, nosotros, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oiga bien, nos está llamando a una perfección con su bendita palabra. Aleluya, que nos apartemos de todo mal. Aleluya, y que vayamos en pos de Él. Aleluya, que Él es perfecto. Y que lo imitemos a Él. De corazón, hermano, ser humilde, ser sencillo. Aleluya, que es arrogancia. Bendito sea Dios. Por eso le pregunté, que le preguntara al que tiene a su lado: ¿somos nuevas criaturas? ¿O sigue siendo la misma vieja chismosa, novelera, celosa? Aleluya. Oiga bien, hermano, o el mismo hombre pícaro, mujeriego. Maravilloso Jesús. Aleluya. Maravilloso Jesús. No pregunten al muñeco que tiene al lado. No es mujeriego.
Aleluya, bendito sea Dios, aleluya. Maravilloso Jesús que vive y reina por los siglos, porque tenemos que ser nueva criatura. Oiga bien, renacer nosotros de nuevo. Mira que el hombre Nicodemo, cuando Jesús le dijo, bendito sea Dios, tienes que nacer de nuevo. Alguien que conocía la palabra, aleluya, como muchas veces la conocemos nosotros, pero muchas veces tenemos que nacer de nuevo. Aleluya, maravilloso Jesús. Entonces, y aquí Dios nos llama a la perfección. Mire lo que dice Timoteo 3:17. Timoteo 3:17. Segunda de Timoteo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya, a fin de que, eso sí, ¿el hombre de quién? De Dios. Oiga bien, aquel hombre de Dios que se guarda para Dios, a fin de que el hombre de Dios, aleluya, sea perfecto, no un sinvergüenza, no un pícaro, aquel bendito sea Dios que todo el tiempo dice, ay hermanos, es que nosotros con solo la mirada, y sí, es cierto, pecamos. Tenga cuidado de la sinvergüenza, lo va a dejar hasta sin mujer a usted. Aleluya, que esto, que lo otro. Hermano, bendito sea Dios, es cierto, cometemos errores, cometemos falla, hay pecado de muerte y hay pecado, bendito sea Dios, que no es de muerte, bendito sea Dios, aleluya. Pero eso no quiere decir que nosotros somos unos pícaros sin vergüenza, porque somos hijos de Dios. Y Dios nos está llamando a esta perfección, no por los méritos humanos, sino por su bendita sangre preciosa derramada en aquel cruz del Calvario. Oiga bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Y como lo miro con un poquito de duda, mire Deuteronomio 18:3. Aleluya. Deuteronomio 18:3. Maravilloso Jesús que vive y reina por los siglos, por los siglos. Dios es bueno, mi hermano. Dios es maravilloso. Aleluya. Deuteronomio 18:13. Aleluya. Deuteronomio 18:13. Mira lo que dice ahí. Sin vergüenza serás, dice. ¿Cómo dice? Aleluya. Nos llama a una perfección Dios, ¿sí o no? Oiga bien, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Aleluya, hermanos, si es que la palabra es clara. La palabra de Dios, aleluya, bendito sea nuestro Padre Celestial, hermano. Ella nos habla, nos advierte, nos corrige, nos instruye, nos enseña el camino maravilloso de Jesús, que es Cristo Jesús. Aleluya, perfecto serás, oiga bien, delante de Jehová tu Dios. Aleluya, y es que mire, hermano, quiero terminar con esto y que entendamos algo. Aleluya, nosotros, ¿sabía usted que nosotros somos pícaros? ¿Sabía usted que nosotros somos sinvergüenza? ¿Sabía usted que nosotros no somos santos? ¿Sabía usted que nosotros no somos perfectos? Oiga bien, incluso me atrevo a decir, ¿sabía usted que nosotros éramos hijos del diablo bien hechos? Estoy usando la palabra pasada, éramos. ¿Sabía usted que éramos hijos del diablo, pero bien hechos, hermano? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Aleluya, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya, el Salmo, no hay ningún bueno, ni uno tan siquiera. Maravilloso Jesús, aleluya. Ahora escuche esto, usted no es bueno, ni yo soy bueno, ni yo soy santo, ni yo soy justo, ni yo soy perfecto, ni nada, hermano, nada, por méritos, hermanos. Ahora escuche esto, nada de todo lo que acabo de decir, no soy yo, ni es usted, ni bueno, ni santo, ni justo. Usted es un pícaro, un sinvergüenza, un diablo, así, de simple. Ahora, ¿qué es lo que nos hace santos? ¿Qué es lo que nos hace justos? ¿Qué es aleluya, lo que nos hace perfectos? Aleluya. ¿Sabía usted que... No, voy a llamar a Chelita que nos ayude, bendito sea Dios. Aleluya. ¿Sabía usted, hermano, que nosotros somos buenos, somos santos, somos justos, somos perfectos, somos rectos? Aleluya. Y que tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Por aquel que cuando lo humillaban no alzaba su voz. Por aquel, bendito sea Dios, aleluya, a quienes la gente lo humillaba, por aquel que lo bofetearon, por aquel que los escupieron, hermano, por aquel que le pusieron una corona, dice la bendita palabra, que llegaba, hermano, hasta dentro de la cabeza de él, por aquel que le ensartaron una lanza, por aquel, hermano, bendito sea Dios, que aún derramando su sangre preciosa en aquella cruz del Calvario, él alzó su voz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
por ese bendito sea Dios, por esa sangre preciosa derramada en esa cruz del Calvario, maravilloso Jesús. Es la que nos hace santos, nos hace justos, aleluya, buenos sobre la faz de la tierra, la que nos dio, nos da esta salvación, hermano, el de la bendición, el camino al cielo, maravilloso Jesús. Este cielo donde dice la palabra de Dios que es, oiga bien, que hay calles de oros y mar de cristal, maravilloso Jesús. Usted ve que yo no tengo oros acá ni plata, ni quiero, hermano, porque yo no me voy a poner acá oro, allá oro ni plata. Vamos a caminar en calles de oro y mar de cristal. Aleluya, así que no se preocupe, hermano, si no tiene oro, si no tiene plata, si no tiene algo, pero si tiene a Cristo, lo tenemos todo. Aleluya, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No se preocupe si no tiene una buena casa. No se preocupe si no tiene millones en el banco. No se preocupe si no tiene el mejor carro. Preocúpese que su nombre está escrito en el libro de la vida. De eso sí tenemos que preocuparnos nosotros, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Póngase de pie. Aleluya, porque tenemos un Dios bueno, un Dios grande, maravilloso, precioso. Aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret, que nos hace una nueva persona, una nueva criatura, maravilloso, precioso. Aquel que derramó su sangre preciosa en aquella cruz del Calvario, Jesús de Nazaret, que nos hace una nueva persona, una nueva criatura. Aleluya, que volvemos a nacer nuevamente en Cristo Jesús, de agua y de espíritu. Maravilloso Jesús, gracias papito amado en esta preciosa hora de la noche, Señor Jesús. Gracias porque me ha permitido predicar su bendita palabra, Padre amado. Su palabra que es viva y es eficaz, Señor amado. Su palabra que dice que llega, papito amado, a todos los tuétanos de los huesos, Señor amado. En el nombre de Jesús le damos gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús usted nos levantará, Señor amado. Aleluya. Gloria a Dios. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Aleluya. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. La gloria, Señor bendito, glorificamos y exaltamos su santo nombre, Señor amado, en esta preciosa hora, Señor Jesús, porque solamente usted es digno, Señor amado, de ser alabado y exaltado, Señor bendito, por todos los siglos, Señor bendito. En esta hora ponemos nuestra vida en sus manos, Señor amado, que sea usted tomando el control, Señor bendito, que sea usted sanando al herido, que sea usted libertando a aquel bendito amado que vino, bendito Jesús, aleluya, tribulado, cargado, Señor amado, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor amado, declaramos liberación, declaramos sanidad, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, Señor amado. Todo aquel que vino cargado se vaya libre, Señor amado. Todo aquel que vino tribulado, Señor bendito, que se vaya libre, contento y alegre y feliz de haber escuchado su bendita y poderosa palabra, que aún hay esperanza, Señor amado, para aquel que no tiene esperanza, que sepa y entienda que mientras tiene vida hay esperanza, Señor
Señor amado. Maravilloso Jesús, por el poder de la palabra, Señor amado. Glorificamos y exaltamos tu santo y bendito nombre. Maravilloso Jesús.